Los hijos de puta hay que matarlos, hay que exterminarlos, así de sencillo. Hola, somos el Grupo 1 y en este video vamos a hablar sobre el autoritarismo en el Perú. Es un tema muy importante, ya que nos ayuda a entender cómo es que algunas decisiones del gobierno pueden afectar a la democracia y a los derechos de las personas. Pero, ¿qué es el autoritarismo? Es una forma de gobierno en la que una persona o un grupo concentran el poder, dejando de lado instituciones como el Congreso o el Poder Judicial. Cuando esto ocurre, hay menos control sobre quienes gobiernan y existe un mayor riesgo de que se vulneren los derechos de la población. En el Perú, este tema se dio principalmente en el gobierno de Alberto Fujimori. En esa época el país se enfrentaba a una fuerte crisis económica y violencia del terrorismo. Frente a esta situación, el gobierno buscó medidas para combatir estos problemas, pero también concentró el poder, especialmente desde el autogolpe de 1992. Para este trabajo elegimos dos clases. La primera, que es el terrorismo en el Perú, porque nos ayuda a entender el contexto de violencia e inseguridad que vivía el país en ese entonces. La segunda clase, que fue sobre el gobierno de Alberto Fujimori y el autoritarismo, ya que analizamos cómo es que se concentró el poder en ese entonces y cuáles fueron las consecuencias hacia la democracia. Escogimos estas dos clases porque nos ayudan a comprender por qué surgió el autoritarismo y reflexionar sobre la importancia de defender la democracia, los derechos humanos y las instituciones que limiten el poder sobre los gobernantes. A continuación, mi compañera les va a explicar una de las principales causas y consecuencias sobre el autoritarismo. Bueno, hoy explicaré una de las causas y consecuencias del autoritarismo dentro del país, centrándome un poco en el mandato de Alberto Fujimori. Como sabemos, en ese momento el Perú vivía una fuerte crisis de violencia terrorista, y una parte de la opinión pública consideraba de que la mejor manera de derrotar el terrorismo era utilizando la llamada mano dura. Es decir, se creía que dándole un poco más de poder al presidente, este podría tomar decisiones mucho más rápidas y recuperar la seguridad pública. Esto facilitó y ayudó al autoritarismo. ¿Por qué? Porque se empezó a considerar de que los controles del Estado solamente eran un obstáculo. Por eso, Fujimori sostenía que necesitaba el poder en sus manos y justificó su autogolpe diciendo de que se le impedía cumplir su principal objetivo, que en ese momento era la derrota al terrorismo. Por eso se decidió disolver el Estado y concentrar el poder, dejando de lado los diálogos y los consensos. Ahora, una de las principales consecuencias del autoritarismo fueron que se cometieron diversas violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, uno de ellos fueron leyes demasiado duras y también que se empezaron a realizar los juicios sin rostros, que eran juicios demasiado rápidos en los cuales no le daban la oportunidad a que el acusado se pueda defender. Y también muchas personas fueron enviadas a cárceles donde las condiciones eran bastante inhumanas. Además de esto, también se generó el famoso llamado Grupo Colina, en el cual estaban conformados por militares. Y si bien su objetivo era combatir el terrorismo, en varias ocasiones también se asesinaron a personas inocentes, donde también se ocasionaron diversas masacres. Esto demuestra que cuando el poder se concentra solamente en una persona y no existen suficientes controles, se pueden cometer abusos que terminan afectando a toda la población. Justo Aulia Palomino, tengo 62 años, vivo en la comunidad San Antonio Guarataca, distrito Talavera, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. La primera pregunta es, ¿qué recuerda del gobierno de Alberto Fujimori y cómo era la situación del Perú en esos años? El gobierno de Alberto Fujimori, acá en mi comunidad, hemos vivido casi junto con los terroristas. Hay unas casas alejadas y siempre venían acá a mi comunidad y venían de noche a pedir alimentos, colaboraciones. ¿No? Sería, ¿cómo afectó esa época a usted, a su familia o a su comunidad?
Bueno, y más que nada a mi comunidad la ha afectado bastante porque hay varios señores, dos, tres personas creo que se han ido a vivir a Lima. Durante la época del terrorismo, ¿tiene algún recuerdo específico, algo que le venga a la memoria? Sí, sí, porque vivían terroristas, nos jodía acá en la comunidad, de ahí venían militares ya también, y militares eran más más lisos, venían, nos pegaban, nos golpeaban, ¿no? Casa en casa venía preguntando, ustedes viven con terrorista, ¿dónde está? Así diciéndonos, nos maltrataba, señorita. Fujimori matara a todos los posibles terroristas en Lima y en provincia. ¿Tú crees que fue fue la manera correcta de derrotar el terrorismo? Es decir, como que, ¿saben qué? Vamos a matar a todos los que supuestamente eran terroristas, pero sin tener una evidencia clara. Claro, no era correcto, porque lo mataba a cualquiera, porque si alguien se encontraba conversando con alguien, con gente desconocidos, los militares lo fusilaban, pues. No era Claro. correcto. A continuación le realizaré algunas preguntas respecto a la época y el mandato de Alberto Fujimori y el autogolpe que hizo. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué recuerda del gobierno de Alberto Fujimori y cómo era la situación del Perú en esos años? Alberto Fujimori asume el gobierno del país, era una época bastante complicada, bastante compleja, ¿no? Respecto al terrorismo, ¿no? Había un tema muy difícil en el país que tenía que ver con la participación de Sendero Luminoso y el MRTA en los años 80. Ok, y siguiendo con esa misma hilación del tema, comentando justamente lo del terrorismo, ¿qué recuerdo se le viene a la mente? O sea, tal vez algún caso que le impactó demasiado o tal vez algún caso que esté relacionado con su familia. Tanto en la mía como en la mayoría de las familias que en la época ya estábamos como terminando la secundaria, el colegio, iniciando las universidades, en el caso de mis hermanos mayores, por ejemplo, fue muy difícil porque había una situación de sindicar a los estudiantes y a los profesores, especialmente de las universidades nacionales, como terroristas, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, uno de mis hermanos tuvo que salir de la universidad porque a sus compañeros, que eran alumnos del mismo grado y de su grupo, los sindicaron como terroristas y lo llevaron de manera arbitraria. Dos de sus compañeras fallecieron, lo mataron, ¿no? Y a sus profesores también. Entonces lo llevaron a sitios demasiado lejanos de la zona donde vivían, a zonas demasiado lejanas, como por ejemplo los penales de Puno, ¿no? Sí, y justamente con lo que me comenta son como que acciones que se llevaron en el mandato con la denominada mano dura apoyada del pueblo que consideraba que en la mayor parte estaba bien, ¿no? Y justamente le pregunta a usted, ¿no? ¿Qué opina sobre estas medidas? Y si tal vez la opinión que tuvo en ese entonces ha cambiado actualmente y si no, ¿por qué? Era necesario actuar con firmeza, ¿no? Era muy necesario actuar con firmeza contra los grupos terroristas que se conocían en esa época del llamado conflicto armado interno, ¿no? Pero una gran diferencia que es lo que significa la mano dura y otra cosa es fortalecer a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? Con mejores capacidades para aplicar el orden, aplicar la ley con decisiones. Y otra muy distinta era permitir, que es lo que pasó, violaciones de derechos humanos o eliminar los controles democráticos. Eso fue realmente doloroso, ¿no? Y demasiadas detenciones arbitrarias, como ya lo había dicho en un momento, ¿no? Y además las universidades se tornaron en escenarios de violencia, muchas violaciones de derechos humanos con el tema de la mano dura, ¿no? Con esta propuesta que se tenía de la mano dura que iba más allá de los derechos humanos, ¿no? Entonces, después de escuchar ambas entrevistas, podemos concluir que la respuesta del Estado frente al terrorismo tuvo resultados importantes, como la derrota de grupos terroristas y la recuperación en la seguridad en muchas zonas del país. Sin embargo, también quedó claro que la manera en que se enfrentó este problema no siempre fue la adecuada. Si bien era necesario actuar con firmeza, muchas personas inocentes fueron detenidas, golpeadas e incluso asesinadas sin pruebas suficientes. Esto demuestra que la lucha contra el terrorismo no puede justificar la vulneración de los derechos humanos ni el debilitamiento de las instituciones democráticas. Como alternativa, creemos que el Estado debió fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la policía con mayor inteligencia, investigaciones y respeto al debido proceso, en lugar de realizar detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza. Además, era fundamental brindar mayor apoyo a las comunidades más afectadas, promoviendo la educación y garantizando la justicia para las víctimas. Las entrevistas nos enseñaron que combatir el terrorismo era una necesidad, pero hacerlo, respetando los derechos humanos, era igual de importante. Solo de esta forma podemos garantizar una paz duradera y evitar que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. Las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación
de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo